Buenos días, Marisol, buenos días a todo el pueblo salvadoreño y igual feliz año nuevo y que Dios nos guíe, nos bendiga, nos haga tomar decisiones conforme a su voluntad, a los que creemos ciegamente en el Señor Jesús y bueno, comenzamos bien, con buenas noticias en todos los ámbitos. Acabo de ver tu programa en relación al plan de bacheo masivo que el presidente ha lanzado. Es primera vez que se lanza y vienen otros proyectos, vienen otras sorpresas para el pueblo salvadoreño. Hablábamos con el director de la DOM y es hablar de este plan de bacheo, no solo es mejorar la conectividad vial, es impactar la vida de cada salvadoreño que debe de enfrentarse en un día a día en esa falta de calles, en esa falta de desarrollo. Hay una serie de consecuencias que se tienen referente a eso, no solo es la generación de empleos directos, es la generación de empleos indirectos, toda la materia prima que se utiliza, donde las empresas producen, le venden a los proveedores, en este caso los que hacen el bacheo. Entonces tú tienes empleos directos, tienes empleos indirectos, pero además tienes consecuencias positivas en relación a los vehículos de todos los ciudadanos. En la medida que tú tengas una infraestructura vial buena, tienes menos gastos, no solo en gasolina, sino además en repuestos. Hemos vivido, y todos los salvadoreños sabemos, un deterioro de las calles por años, principalmente en San Salvador, y eso ha producido de que se me quiebre la tijera, por decirte algo, en grandes baches, se me friegan los amortiguadores, consecuentemente el tema de los sostenes del motor, etc. Hay una serie de consecuencias que posiblemente no vemos, pero que a la larga benefician. Este plan de bacheo va a beneficiar no solo la economía de los salvadoreños que utilizamos vehículos, sino también los empleos directos e indirectos que se generan. Bueno, quisiera dar un poco de antecedentes para que podamos verificar bien lo que viene y lo que el fiscal debe de realizar a partir de esta sentencia. Obviamente entre 1970 la mayoría de personas de cierta edad conocemos la historia. A 1989 ocurrieron una serie de delitos de lesa humanidad, se le llama, delitos de crímenes de guerra, que normalmente se dan en los contextos de guerra, o se dieron en los contextos de guerra. Uno de ellos fue lamentablemente la masacre que se dio a los sacerdotes jesuitas, pero cuando se da el tema de la reconciliación, se emiten dos leyes, digamos. Una primera es la Ley de Reconciliación Nacional, y hubo una en 1993, pero a partir de eso se empieza a señalar de que todos los crímenes que se hayan cometido en la guerra, esto resumiendo una serie de temas, entonces quedarán prácticamente perdonados. El caso de la masacre de los jesuitas, hay que ver dos autores, uno los autores intelectuales y uno los autores materiales. Los autores materiales fueron procesados en 1991, pero a partir de que fueron procesados, obviamente fueron condenados. En 1993, con esta Ley de Reconciliación Nacional o Ley de Amnistía, que fue la segunda, quedan perdonados y salen libres. ¿Qué sucede en este caso? Empiezan a interponer una serie de demandas de inconstitucionalidad, principalmente la UCA, donde no tienen o no obtienen respuestas favorables. Entonces, se empieza a solicitar que se procesen no solamente a los autores materiales, sino a los autores intelectuales, aquellos que diseñaron el plan, aquellos que tenían la capacidad para ordenar esa ejecución, este delito de lesa humanidad o crimen de guerra, y que no quede en la impunidad. En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución donde en uno de sus párrafos dice que le instruye a El Salvador, o le recomienda, pero en una forma vinculante, de que haga las investigaciones correspondientes, que realice actividades o actos que no generen impunidad en la investigación de los autores intelectuales. En el año 2000, a partir de esta presión que se ha tenido a nivel internacional y a partir que, si bien es cierto, había una ley de reconciliación nacional y una ley de amnistía que perdonaba todos estos
delitos, la comunidad internacional, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana se empieza a pronunciar. En el año 2000, el fiscal en turno se ve obligado a presentar un requerimiento, pero en ese requerimiento se pide de una vez sobreseimiento, tanto a los autores intelectuales como a los autores materiales. ¿Qué significa esto? Lo que dice el fiscal en ese momento, estamos hablando en la época del presidente Flores, es que como ya prescribió el delito de ellos, ya pasó el tiempo donde la Fiscalía General de la República no puede en un determinado tiempo presentar ya o accionar un requerimiento por el delito, por haber vencido el plazo, que son normalmente entre 12 a 15 años, entonces de una sola vez presenta el sobreseimiento. Es decir, va a los tribunales, ojo, aquí hay un elemento muy importante, aquí hay un elemento de estrategia, presentemos el requerimiento, que un juez juzgue, pero que juzgue a partir que diga ya no se puede condenar, ya no se puede procesar ni condenar a estas personas, y queda un elemento de cosa juzgada, es decir, quedo protegido yo, autor intelectual, de que un juez me vino y me procesó, pero el juez dijo ya no lo puedo procesar. Entonces, por un principio constitucional, nadie puede ser juzgado dos veces. Entonces, a partir de ese sobreseimiento, entonces vienen otra serie de acciones de parte de demandas de inconstitucionalidad. En una demanda de inconstitucionalidad, y voy a resumir y saltarme algunas partes que sucedieron, en el año 2016 hay un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, si tú recuerdas, Marisol, donde declaran inconstitucional la ley de amnistía y la ley de reconciliación nacional. Y la Sala de lo Constitucional señala en ese momento una serie de derechos, pero principalmente el derecho a la verdad, y dice que la ley de amnistía por principios internacionales del denominado jus cogens o derecho de las gentes no puede dejar en la impunidad delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, como por ejemplo son la tortura, como por ejemplo el secuestro, como por ejemplo los genocidios. Esos delitos, dice la Sala de lo Constitucional, a partir de los principios del derecho internacional, no prescriben. Siempre el Estado, cualquier Estado, dice, puede hacer las investigaciones y puede activar el accionar para presentarlo ante un juez. Al declarar inconstitucional esa ley de amnistía, entonces la Fiscalía presenta un requerimiento. Al presentar el requerimiento, la Fiscalía, te estoy resumiendo la historia para que veamos. Pero si no sirve todo el antecedente. Al presentar el requerimiento, la Fiscalía, el juez de paz viene y se agarra de los principios internacionales, agarra la sentencia y dice efectivamente estos no prescriben y empieza a procesar. A procesar es a investigar a los relacionados, una serie de generales que aparecen ahí y el expresidente Cristiani. Vienen los abogados de ellos y presentan una especie de nulidad y dicen, mire, dos temas. Uno, este tema ya es cosa juzgada, pero además ya prescribió. Se va esto a la Cámara de lo Penal en segunda instancia y la Cámara de lo Penal se pronuncia únicamente referente a la nulidad del proceso, pero no a la nulidad de la acción de la Fiscalía, es decir, que puede presentar el requerimiento. Posteriormente se va a la Sala de lo Penal y aquí viene el amparo. Se va a la Sala de lo Penal y en el año 2020, o sea, reciente, en noviembre creo, fue del año 2020, la Sala de lo Penal, que estaba conformada por la elección que había hecho el Partido Arena y el FMLN, se pronuncia y dice, contrario a los principios del derecho internacional, contrario a la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2006, bien, contrario al derecho a la verdad que ya se había dicho, viene y se pronuncia y dice, esto no puede ser, estas personas no pueden ser procesadas. ¿Por qué? Porque ya prescribió el delito, contrario a lo que ya se había dicho a la Sala de lo Constitucional, o contrario a lo que había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ya prescribió el delito, pero además es nulo todo lo actuado a partir que ya están juzgados. Hay elementos jurídicos importantes que solo los menciono, que cuando tú llevas un requerimiento o una casación, se le llama una demanda de casación, llamémosle así,
a la sala, tú analizas como sala la admisión, si procede o no. Aquí no analizaron una admisión, aquí de una sola vez, en una resolución pronuncian una especie de sentencia. No hubo un trámite, digamos, o un proceso que está legalmente configurado, y pronuncian y declaran nulo todo. Viene el fiscal general, Rodolfo Delgado, y dice, esto va contrario no solamente a los principios de la democracia, que es la Asamblea Legislativa la que tiene que configurar los procedimientos, sino va contrario a los principios del derecho internacional como el derecho a la verdad, y presenta un amparo. Presenta un amparo en favor, presenta un amparo en representación de las víctimas, y presenta un amparo en relación al que el 191 de la Constitución le obliga a él defender la sociedad, y principalmente en este caso el derecho a la verdad, y le dice a la Sala de lo Constitucional, vengo en nombre de las víctimas, vengo en representación de las víctimas a que tutele la seguridad jurídica de las víctimas, la seguridad jurídica de todos aquellos que se vieron afectados por la masacre, y tutele también el derecho a la verdad. Es decir, que todos tenemos derecho a saber si ellos son autores intelectuales o no. Ojo con eso. La sala admite la demanda a partir de los principios del derecho internacional. Esto es muy importante porque hay una secuencia de actos históricos, y no es que esta sala ha venido a pronunciarse ahorita. Es importante decir que esta demanda, como usted lo señala, por parte del fiscal general de la República, se convierte también en una voz que por décadas las voces de los salvadoreños han exigido justicia, han exigido la verdad. Ha sido la misma UCA la que en repetidas oportunidades, por décadas, exigió conocer la verdad. Bueno, la UCA no solo ha sido un actor principal, la UCA, como muy bien decía la gente en redes sociales, hacen una vigilia todos los años. La UCA yo creo que es la que más feliz debería de estar. La UCA creo que es la que debería de estar sacando un pronunciamiento, al fin se hizo justicia, porque ellos son los actores principales que han venido demandando una justicia al Estado. De hecho, ellos fueron los que demandaron y el pronunciamiento que sale en el 99 de la Comisión Interamericana y de la Corte es a partir de todos los actos que ellos hacen. Se presenta la demanda, Marisol, ante la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional admite y hace lo que se denomina concentración de actos procesales. Emite algunas etapas como pruebas porque ya estaban agregadas al proceso, y entonces hace un pronunciamiento que es una sentencia, que es lo que vimos ayer. Ya a partir de esta sentencia, ¿qué es lo que dice la sala? La Sala de lo Constitucional, casi en 36 páginas, dice dos temas importantes. Uno, el derecho internacional exige que exista una investigación seria, contundente y firme que llegue a la verdad de los hechos, en este caso la masacre de los jesuitas. A partir del pronunciamiento del 99 y a partir de otros pronunciamientos que han habido en la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, dice la sala, se debe de tutelar el derecho de la víctima tanto a la seguridad jurídica como al derecho a la verdad. Por un lado, pero por otro, la sala de lo penal erró y violentó el principio de legalidad al desconocer primero que esa apelación no la podía admitir, porque en el Código Penal de 1998 el que se presentase una nulidad y que la sala conociera no estaba configurado. Y dice la sala, esa sala de lo penal que había, obviamente electa por los partidos políticos, Arena y el FMLN, ¿por qué señaló esto? Porque hay que decirlo, porque los magistrados son de elección popular indirecta. Y cuando los eligen un partido político tienen dos vías. Uno, responder a los partidos políticos, y otro, responder a la legalidad o a la Constitución. Obviamente ellos aquí vienen, quebrantan la ley, los magistrados de la Sala de lo Penal, y admiten esa casación o esa apelación, llamémoslo así, para que podamos verificar bien el tema de legalidad, no pudiendo hacerlo, porque lo hacen con el Código del 98, y el Código del 98 no les permitía. Entonces dice la sala, eso quebrantó el principio de legalidad, y el quebrantar el principio de legalidad lo que produce es un daño a las víctimas, y entonces viene la sala y pronuncia sentencia, y esa sentencia ordena varios temas, y aquí viene la fase de ejecución, llamémoslo.
Entonces le dice al fiscal general, vaya fiscal, le ordena a la sala de lo penal reciente, a la actual, que en el plazo de 10 días máximo pronuncie la resolución correspondiente conforme a la ley. La resolución correspondiente, ahí será la sala de lo penal la que deba de emitir esa resolución, sería en todo caso, debería de ser en todo caso, enviar nuevamente el proceso al juez de paz o darle la oportunidad al fiscal general para que presente nuevamente el requerimiento con las investigaciones correspondientes o con elementos que él añada, entonces presente la acción contra los autores intelectuales. Y que hay que recordar que hay muchísima prueba testimonial al respecto. Quiero compartir con ustedes el tuit que colocaba el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando el fiscal general Rodolfo Delgado presentaba esta solicitud. Aquí está, dice en la cuenta del presidente Nayib Bukele: la UCA pidió esto durante 3 décadas, con vigilias, pronunciamientos, en conferencias, en la prensa, en libros, comunicados, entrevistas, demandas y un largo etcétera. Imagino que estarán muy felices de que al fin su petición de justicia se hará realidad. Esto lo colocaba el presidente de la República en noviembre pasado, cuando el fiscal Rodolfo Delgado hacía esta solicitud a la Sala de lo Constitucional. ¿Qué continuará entonces con estos 10 días, Javier? Bueno, en primer lugar, es un plazo perentorio, es un plazo que no puede tener prórroga según la Sala de lo Constitucional, y eso pasa porque la Sala de lo Penal es el máximo intérprete en materia penal. Son 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben de pronunciarse referente a lo que hizo la anterior Sala de lo Penal, la anterior configuración, de que protegió, llamémosle así, a los supuestos autores intelectuales o supuestos procesados por esa autoría, y declaró nulo prácticamente todo, protegiéndolos jurídicamente, protegiéndolos frente a el requerimiento fiscal que se había hecho a partir de la sentencia de 2016, y hoy la Sala de lo Penal tendría, si ellos deciden así, tendría que ordenar a la Fiscalía que presente el requerimiento, o que a partir del requerimiento que ya fue presentado con todas las pruebas, sean procesadas estas personas. De ahí la Fiscalía decidirá qué hacer, si eventualmente se giran las órdenes de captura correspondientes, como puede suceder en otros procesos, o como sucede en otros procesos, o se sigue el trámite o el proceso penal con medidas, o no se pide nada. Es decir, la Fiscalía va a decidir, pero se tutela, se materializa al fin, como decía el presidente. Vamos a ver, son más de 30 años, son casi 30 años, más de 30 años, de un nivel de impunidad, de un nivel de protección, porque cuando yo vengo fiscal general en ese momento, en el año 2000, y presento un requerimiento para que se investigue a los autores intelectuales, pero lo presento posterior a que se me ha vencido ya el plazo o ha prescrito supuestamente, eso es una forma de proteger a alguien. Hay una complicidad. Hay una complicidad, hubo alguna instrucción de parte de alguien, no lo presenté sino hasta que ya se haya vencido el plazo, que es la famosa prescripción, y por tanto, de una sola vez la Fiscalía en el año 2000 pide sobreseimiento, es decir, juez, júzguelos, pero a la vez sobreséalos, es decir, déjenlos libres. Y eso produce un derecho que se llama cosa juzgada. Obviamente los actores, en este caso la UCA y otros actores, no se quedan así, presentan una serie de demandas, hay pronunciamientos de tribunales internacionales, hay la Audiencia Nacional de España, hay un tribunal en España que está requiriendo al expresidente Cristiani, y esto lo digo porque es público, ¿verdad? Es decir, hay actores internacionales que sí quieren tutelar a las víctimas de esta masacre o de este crimen de lesa humanidad. Vamos a ver, porque no fue a nivel de derecho internacional un crimen o un delito común, sino estos son catalogados crímenes de lesa humanidad. Es decir, que la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo principalmente en la Convención
hay una convención que establece que no prescriben los delitos de lesa humanidad como el caso de los crímenes de guerra. La Convención del Pacto Civil y de Derechos Políticos en su apartado 2, en el artículo 3 establece eso, que de hecho lo saca la Sala de lo Constitucional. Quiero mostrar a la población, a nuestra audiencia, los tweets que colocara ayer el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, tras conocer esta sentencia de la Sala de lo Constitucional. Le pido a producción que los pueda mostrar, por favor, para darle lectura a nuestra audiencia. Insisto, ayer que se conoció esta sentencia, ahí están. El fiscal Rodolfo Delgado decía: por años, tanto voces nacionales como internacionales reclamaron justicia en el caso Jesuitas. Ante la demanda que presentamos, hoy la Sala de lo Constitucional nos da la razón. El caso será reabierto. Vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia ante estos viles asesinatos. Y tenemos un segundo tuit. En noviembre pasado presenté una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que anulara una decisión emitida por la Sala de lo Penal donde se archivaba el proceso contra los asesinos intelectuales del caso Jesuitas, que es lo que también nos ha explicado esta mañana Javier Argueta, cómo se han dado los hechos, toda la cronología, y que, como usted decía, no es solo esta la Sala de lo Constitucional, como se configura en este momento, la que en algún momento ha exigido justicia. Esto es importante señalarlo porque no es esta Sala de lo Constitucional. Ya hay un pronunciamiento en el año 2016 de una sentencia donde dice no van a quedar en impunidad los delitos cometidos, no solamente en las masacres de los sacerdotes jesuitas, sino además todos los delitos cometidos durante la guerra, y fue la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Hay unos párrafos que quizás los vamos a ver más adelante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando le exige al Estado salvadoreño durante todas estas décadas que investigue. La Corte Interamericana, es decir, ojo, la comunidad internacional pronunciándose en todos los gobiernos, que investiguen, que no queden en la impunidad. Y es hasta este gobierno como Estado, digamos, como gobierno, como configuración del Estado, en este caso el fiscal general de la República, que pide tutelar el derecho de las víctimas. Entonces hay una serie de párrafos interesantes que la Sala de lo Constitucional señala, donde saca estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde dice que no pueden quedar en la impunidad estos delitos prácticamente. Hay un punto muy importante en relación a lo que tú estás diciendo, Marisol, y es lo que el presidente de la República señalaba, que es el tema, dos temas. Uno, ojalá los jueces estén a la altura, al mandato de la Constitución, a impartir justicia, protección jurisdiccional se llama, pero además, derivado de eso, que no se proteja a un segmento de personas. Es decir, ojo, los autores intelectuales fueron juzgados rápido, en 1991, pero los autores materiales, los autores intelectuales han sido protegidos por el sistema. No estoy hablando de personas, por el sistema en sí han sido protegidos. Desde el momento en que no presento el requerimiento como fiscal general, estoy hablando del fiscal de los años 90, 2000, pero lo presento además adrede para que sea cosa juzgada, hay un sistema de protección, un sistema completo de protección. Era un gobierno de arena en ese momento. Gobiernos de arena, sí. Por eso decía que hay un sistema en general, institucionalidad protegiendo no al débil, sino protegiendo a un segmento minoritario de personas. Eso es un punto muy importante de lo que dice el presidente. Y de ahí es que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos empiezan a reiterar, y aquí hay un párrafo interesante, mira Marisol, que señala la sala, donde dice: en relación con tales hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, son admisibles las disposiciones, no son admisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de responsables incluyendo
los autores intelectuales, no solo los autores materiales, responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional. Más adelante dice el párrafo, tales como los delitos de lesa humanidad, que son el caso de la masacre de los jesuitas. Entonces, tanto el derecho internacional como las sentencias de la Sala de lo Constitucional han venido chocando con el sistema, con este sistema que empezó a proteger. Hoy se une las víctimas, hoy se une la población y hoy se une el sistema que está en favor de la población a decir no, investiguemos, que ya hay suficiente prueba, como muy bien mencionabas tú, y procesemos a los autores intelectuales que presuntamente ordenaron toda esta masacre. Así es que es un buen camino, es un buen camino en relación a una justicia transicional, como muy bien señalaba el presidente, y hoy esperamos que la Sala de lo Penal resuelva lo más pronto posible para darle las herramientas al fiscal general y que realice los actos correspondientes. Comprendiendo la supuesta independencia de poderes que existía en los gobiernos de Arena y del FMLN, ¿por qué el FMLN no aporta, no suma, no hace nada al llegar al poder con Mauricio Funes, prófugo de la justicia, asilado en Nicaragua, para esta reparación integral, para esta justicia? Obviamente tienen los mismos intereses. Obviamente el FMLN, como muchos de sus dirigentes, ha sido responsable también de masacres. Vamos a ver, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos en sus libros. O sea, hubieron masacres, hubieron delitos, hubieron el crimen de guerra y además delitos de lesa humanidad. Tienen alguna diferencia entre sí. Pero el mismo presidente Serén escribe en su libro. Recientemente Rubén Zamora dijo, mira, hubo una finalidad y había que, en esa finalidad también estuvo el hecho de matar gente para tener un rumbo. Lo dice hace 2 días. No sé cómo decírtelo para no faltarle al respeto, pero lo dice de forma cínica, llamémosla. Lo dice de forma descarada. Había que matar gente. Había que quitarle la vida a la gente para tener un plan que nunca se vio. Llegaron al gobierno, sacrificaron muchísimas vidas de salvadoreños y no solamente no hicieron nada, sino que se pusieron a defalcar al Estado. Y esto hay que decirlo, que también el tema de justicia debe de llegar a ellos. Debe llegar no solamente a esa burla electoral que le hicieron, a esa confianza que les dieron, sino a ese saqueo que hicieron por la partida secreta, por la Asamblea Legislativa y hoy prácticamente la justicia, en el caso de la masacre de los jesuitas, debe de activarse, así como se ha activado también otra justicia en materia de corrupción que ellos hicieron. Entonces, ellos tienen intereses. Ellos, creería yo que el fiscal general inicialmente tendría que ver si se abre expediente también para estas personas que realizaron masacres. Y no solo hablo del presidente Serén, que obviamente lo está protegiendo Nicaragua, sino todos aquellos comandantes que giraron instrucciones para eventualmente quitarle la vida a muchos salvadoreños. Bueno, en primer lugar, me parece sumamente bien lo que está proponiendo, que por cierto es el jefe de la bancada, Cian. Eso pasa por un mandato que el pueblo les ha dado. Es un mandato bien fuerte porque la confianza se traduce en 56 diputados. Y esa comisión va a servir para no solamente tutelar el derecho de las víctimas del caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, sino todas aquellas víctimas que ya se conformaron a un posible nivel de impunidad. Cuando la Sala de lo Constitucional en el 2016 ha dicho no debe de haber impunidad, cuando el fiscal general presenta un amparo y dice no debe de haber impunidad, cuando esta sala en el pronunciamiento que hace el día de ayer dice no debe de haber impunidad, pero eso se debe de extender entonces a todas aquellas víctimas del conflicto armado, a todas aquellas personas que no lograron ver la justicia. Entonces, a mí me parece bien la comisión, es una comisión que sin duda alguna la comunidad internacional va a respaldar, sin duda alguna todos nuestros amigos que protegen el tema de derechos humanos va a respaldar,
y eventualmente toda la institucionalidad tiene que ponerse en función de eso. Ya está el fiscal general, ya está la Corte Suprema de Justicia. Hoy pues la Asamblea Legislativa se uniría a eso. Un país que desgraciadamente perdió las 75,000 vidas de salvadoreños, 15,000 desaparecidos, muchos recuerdos, muchas familias que han vivido, vivimos esta desgracia, exigiendo justicia. Ya decía ayer el diputado Jorge Castro, también se refería a esta reparación integral que necesitamos los salvadoreños. ¿Está en toda la legalidad que la Asamblea Legislativa pueda hacer esta comisión? Lo digo porque me preocupa que no se una todo un país a esta voz de finalmente hay justicia. Sí, la Asamblea Legislativa tiene la potestad de hacer las comisiones permanentes correspondientes, pero también las comisiones especiales de investigación que están funcionando muchísimo. Pero hay un tema importante también, aunado a ello, Marisol, que hay un mandato para el Estado salvadoreño de realizar, el Estado salvadoreño integrando toda la institucionalidad. Y aquí dice, por ejemplo, este párrafo es importante, sostuvo que en diciembre de 99 la Comisión Interamericana determinó que el Estado de El Salvador, en 1999, Maris, había vulnerado los derechos a la vida, garantías judiciales y a una persecución efectiva. En ese momento el Estado salvadoreño, está diciendo la Comisión, y además recomendó conducir una investigación completa, imparcial y efectiva de conformidad a los criterios internacionales para identificar, esto es importante para el pueblo salvadoreño, perseguir, no lo dice esta sala, no lo dice el presidente de la República, no lo dice el fiscal general, lo dice la comunidad internacional, identificar, perseguir y sentenciar a todos los responsables de la referida masacre. Asimismo, la citada comisión estableció que debía indemnizar a las víctimas e instó a revocar y anular los efectos de la ley y obviamente las consecuencias de todo eso, como es el caso de una sala de lo penal protegiendo a los autores intelectuales. Entonces la comisión me parece bien, ojalá que se conforme como tal para eventualmente terminar este ciclo de impunidad que generó el sistema o este estado tomado por un grupo de personas, digamos, que protegían parte de ese grupo de personas. Así es que vamos avanzando, no solo en materia constitucional, vamos respondiendo a los principios del derecho internacional y vamos respondiendo principalmente a las víctimas, pero además no solamente tutelar, en este caso como muy bien se está haciendo por parte del fiscal general, las víctimas de la masacre de los sacerdotes jesuitas, sino tutelar a todas aquellas mamás, a todos aquellos hijos que perdieron sus padres, que perdieron sus hijos en una masacre realizada tanto por un bando como principalmente por el FMLN, porque es lo que tú dices. ¿Por qué el FMLN no respondió a lo que el pueblo salvadoreño le pedía? Porque obviamente tienen intereses, obviamente realizaron masacres y ellos mismos lo han confesado, tanto en lo que escriben como en lo que dicen. Voy a reformular mi comentario. Se esperaría que todas las voces de la sociedad civil, la prensa, estarían avalando esta sentencia de la Sala de lo Constitucional que exige la justicia, porque han sido las mismas voces que, así como la UCA, han exigido por 3 décadas que se conozca la verdad. Sin duda la UCA, creería yo que lo menos que podría hacer, y posiblemente lo va a hacer, es una conferencia de prensa. Es una conferencia de prensa, pensaría yo, celebrando esta resolución que por tantos años han esperado, que por tantos años han hecho vigilias, que por tantos años han presentado demandas y todo, por ejemplo, estas instituciones también, estas ONGs, aunque son manipuladas por el FMLN, por lo menos el FMLN debería de reivindicarse con estas ONGs y todos aquellos actores sociales, como muy bien tú señalas, que han esperado este momento. Han esperado este momento y hoy se está dando. Gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Quiero felicitarte, entiendo que ayer cumplieron años, de verdad es un buen programa y se nota que la población salvadoreña
lo acepta mucho porque aquí, como dices tú, se habla del tema de la verdad o el derecho a la verdad. Gracias, Javier.